a Sara y Andrew que vinieron. No sé exactamente dónde se están alojando, están en Santiago hace cuántos días ustedes, un par de días. Un par de días. Sí. Así que bienvenidos a Santiago, a Chile y aquí a Antropología en la Universidad Católica. Y estamos felices de que vengan a presentarnos esto. Fue así un poquitito improvisado, supimos la semana pasada, pero salió rápidamente y estamos muy atentos a conocer los resultados de su investigación. Gracias. Gracias. Bueno, quisiéramos también agradecer a ti y a todo el equipo que nos ha acogido así dentro de pocos días. Y como ya habíamos explicado a algunos de ustedes, estamos aquí por 2 semanas haciendo una serie de presentaciones, conferencias, talleres con los museos donde trabajamos para dar una primera serie de hallazgos y las cosas que hemos encontrado, pero también para recibir comentarios y críticas y para saber más de las cosas que ustedes también están haciendo aquí. Entonces, lo que tenemos hoy es una presentación que vamos a compartir entre los dos y que pensamos va a ser algo de 40 minutos, ¿no? Para tener tiempo para conversaciones y preguntas. Entonces, nos preguntamos al principio de la investigación, ¿cuál es la situación de los jóvenes mapuche quienes van a ser ciudadanos en un país donde se enfrentan estereotipos muy fuertes cotidianamente y donde las expectativas dominantes son de una modernidad global y muchas veces basada en las relaciones del mercado, una ciudadanía neoliberal, digamos, ¿no? Entonces, nuestra investigación de la región Araucanía trató de entender esta situación partiendo de los marcos teóricos sobre el multiculturalismo neoliberal y los estudios de la juventud en sociología, que es el campo de Andrew, y el campo de geografía, que es la mía. Y encontramos en el trabajo de campo durante un año que los jóvenes en los liceos rurales en la Araucanía donde trabajamos mayoritariamente se alinean ellos con una visión de la ciudadanía muy individualista y en lo cual las oportunidades personales en el trabajo y el futuro en general dependen desde su punto de vista de la responsabilidad personal individual. Pero este anhelo implica un costo sociopersonal afectivo. Es decir, las oportunidades se adquieren a la vez que hay una ruptura con la vida, los conocimientos y las relaciones íntimas con sus comunidades, con sus familiares. Y que entonces existe en el contexto del trabajo de ustedes en antropología y en culturalidad, vemos que es un momento muy urgente, donde hay interrogantes muy importantes. Y lo que tratamos de hacer es aportar con un enfoque que parte de las perspectivas de los jóvenes mismos. Entonces, esa es nuestra arranque, digamos, de los jóvenes, pero cómo enfrentan los jóvenes no movilizados. Es importante enfocarse en esto. No movilizados y cómo enfrentan las relaciones cotidianas y diversas, las representaciones de lo indígena y de lo no indígena. Y nuestro análisis es que la perspectiva de esos jóvenes nos ofrece una visión quizás innovadora de los retos de la interculturalidad crítica y los factores que impidan la implementación de una forma de interculturalidad más abierta. Entonces, pasando muy rápidamente por los detalles sobre el estudio, la investigación, que estamos, digamos, en los últimos 6 meses de la investigación. Hicimos, como dije, un estudio de 12 meses
en 4 liceos rurales en la Araucanía, con 103 alumnos mapuche, hombres y mujeres, entre 13 y 18 años, y que hemos hecho grupos focales con grupos reducidos de ellos, que repetimos varias veces durante el año, y también seguimos con unas entrevistas más profundas con algunos de los alumnos, tratando de confirmar, digamos, los resultados que hemos encontrado en los grupos focales. Y fue una investigación de las diferentes experiencias educacionales de jóvenes mapuches actualmente en los liceos y los efectos institucionales y curriculares en cuanto a la formación de su identidad muy abierta, definida de una manera muy abierta. Entonces escogimos las personas que tenían 1 o 2 apellidos mapuche, que sabemos que no es una manera exacta de escoger a la gente, pero hablando con los directores y todo, hemos encontrado que los colegios, los liceos donde trabajamos, sí tenían una matrícula de alrededor de 70% de estudiantes mapuche. También hicimos entrevistas con los profesores en los liceos, con los directores, los empleados del MINEDUC, Ministerio de Educación Regional y Nacional. Hicimos observaciones de aulas durante las clases, también un análisis de los textos escolares. Y quisiéramos agradecer al Consejo de Investigación en Inglaterra que nos apoyó en todo esto. Entonces, ¿qué es el aporte de un estudio que viene de los estudios de la juventud? Entonces vamos a dar un vistazo muy rápido de cuáles son los elementos de una literatura que a lo mejor quizás ustedes no saben. Estamos haciendo un resumen muy corto de todo esto. Pero lo que vemos en la literatura es que hay un énfasis en las trayectorias muy diferenciadas por los jóvenes, que los jóvenes no es un grupo homogéneo, pero tienen trayectorias muy diferenciadas hacia el momento de llegar a ser adultos, y que hay también durante todo el proceso de cambiar de niños a adultos, hay diferencias generacionales en la coyuntura que se enfrentan, ¿no? Entonces hay que entender el contexto en el cual los jóvenes forman sus identidades y sus relaciones sociales. Y el término coyuntura, conjuncture, ¿no?, en inglés, es un concepto que refiere a, ¿cómo se dice aquí?, una zona de posibilidad socialmente estructurada que surge en torno a periodos específicos del potencial de transformación en una vida o vidas. Y es algo en que, por ejemplo, podemos decir que para la generación de los jóvenes mapuches actuales es una generación que se encuentra en una coyuntura muy específica. Por un lado, es la primera generación que llega a tener una educación secundaria a un nivel masivo, digamos. Claro que este se debe en parte al hecho de que los años necesarios en el colegio se han aumentado, pero también se debe al hecho de que los padres están enviando a los hijos al colegio en unos números inesperados anteriormente. Y también hay un contexto del multiculturalismo, y también, y eso es algo que vamos a discutir más en un momento, es un momento en el cual el activismo político mapuche se ha puesto en primer plano, digamos, de la vida pública de Chile, y que hay también representaciones de los mapuche, incluso los jóvenes mapuche activistas, que son terroristas o que van en contra de toda la trayectoria nacional de crecimiento, un milagro de desarrollo y todo. Entonces hay un contexto que pensamos nosotros que es muy importante, es muy interesante ver qué está pasando entre los jóvenes en este momento. Y claro que sabemos, aunque hemos trabajado en la zona de la
Araucanía, en zonas muy rurales. Sabemos que la mayoría de los jóvenes mapuche en Chile ahora son urbanos, ¿no? No estamos pensando que es una muestra representativa de todos los jóvenes, pero digamos que pensamos trabajar dentro de esta perspectiva. Entonces vamos a hacer una presentación, vamos a introducir muy rápidamente la coyuntura que ustedes saben mucho mejor que nosotros, pasando por un análisis muy rápido de la participación cívica y después pasamos a los resultados con algunas citas de los mismos alumnos antes de hacer unas conclusiones. Entonces, ustedes ya saben esto muy bien, no quisiera repetir algo, pero también va para enfatizar los elementos de la coyuntura que hemos identificado como algunos de los más importantes elementos de la situación actual desde unas políticas a la vez muy metida en la cuestión del neoliberalismo, pero a la vez también una criminalización de las protestas mapuche, la marginalización de sectores del activismo y a la vez también un tipo de multiculturalismo que se podría llamarse neoliberal en cuanto a fondos para programa de orígenes y fondos de tierras, educación cultural bilingüe, etc. Entonces, en este contexto, hay dos cosas que quisiéramos enfatizar un poco más. La primera es que los jóvenes indígenas están invitados a participar en toda esta coyuntura. No estamos diciendo que están desde el principio inscribidos directamente, pero están invitados a participar dentro de un imaginario nacional donde la empresa pesa más que la colectividad, digamos, o que hay lo que llaman algunos analistas la ciudadanía en el mercado. Y también en el contexto del multiculturalismo neoliberal, hay la categorización de los movimientos colectivos como marginados, criminales y insurreccional. Y citamos alguna literatura anglófona, pero sabemos que ustedes quizás saben otra literatura que nos interesa conocer. Entonces, entonces estamos preguntando cuáles son los estereotipos que realmente influyen en la situación de los jóvenes, cuáles son los elementos de identidad que ellos pueden aportar o agarrar, digamos, y cómo se posicionan ellos, cómo negocian estos elementos de la identidad, de la formación de la identidad, ¿no? Vemos que como es una situación de unas identidades muy polarizadas, se puede decir, entonces es algo que realmente les cuesta negociar, no es algo fácil de negociar esta situación y su coyuntura. Pero enfatizamos la agencia de los jóvenes, ¿no? Que no están sujetos a una disciplina rígida, no están ni ideológica ni directa, física, y que los jóvenes tienen la posibilidad, antes de llegar a ser ciudadanos formales, pueden tener una agencia en las formas en las cuales negocian su situación frente a la sociedad. Entonces pasamos ahora a algunos elementos de la historia de su activismo y agencia. Claro, nosotros quisimos mirar un poco la relevancia de los jóvenes mapuches a través de una historia quizás que no existe colectado en un documento, pero hemos tratado de seguir un poco el hilo
de la historia mapuche, y ahí ven en la pantalla que siempre los jóvenes han jugado un papel de protagonismo dentro de los movimientos mapuches desde el principio del siglo XX. Pensamos, por ejemplo, en la edad de Manuel Manquilef, o Manuel Alberto Panguilef, o Venancio Coñupan, que eran involucrados en las primeras organizaciones mapuche desde muy temprana edad. Y luego, si seguimos este hilo, vemos que fueron también instrumentales, según lo que hemos encontrado en el muy citado Foster y Montesino, respecto a esa temporada, y después, siguiendo Correa, Molina y Yáñez, a través de la reforma agraria. Vemos varias citas en ese libro donde habla de adolescentes y adultos jóvenes que fueron muy activos en los reclamos de tierras. Y luego seguimos ese hilo para ver durante la dictadura en los centros culturales mapuche. También había un activismo muy fuerte de jóvenes. Y bueno, eso es, aparte de eso, sabemos de movimientos estudiantiles mapuches también durante los 70. Y ahora actualmente, como es aún más conocido, varios voceros jóvenes para defender los derechos indígenas. En Chile, dictadura, y ahora recientemente en los últimos 2 décadas hemos visto un protagonismo muy fuerte de jóvenes que han seguido el patrón establecido por Patricia Troncoso, aunque no se identificó como mapuche, pero dentro del CAM, y varios jóvenes que han tenido un rol de huelgas de hambre, y sobre todo en los últimos años en los movimientos estudiantiles. Sabemos que unos jóvenes en la secundaria y en la universidad en 2006 y luego 2011 a 12 formaron organizaciones mapuches para luchar para sus propios derechos dentro de ese movimiento más global, y ese proceso que pasaron para entrar en la COFEC fue muy bien conocido. Bueno, y aparte de eso, los jóvenes han tenido un papel muy importante en cuanto a diversificar las formas de protesta y de resistencia. Como vemos aquí, cuanto offline y online, en línea y fuera de línea, en formas digitalizadas y también en formas de levantar, como vemos ahí en un parque, monumentos propios que marcan ciertas geografías y traspasan de los monumentos nacionales que tienen cierta celebración folclórica respecto a la significancia del pueblo mapuche durante el tiempo colonial, y pasan a modernizar y diversificar los tipos de las formas de resistencia que existen. Y eso, aunque no sabemos, por supuesto, quién pintó tal cosa o otra cosa, sabemos que el graffiti urbano también está muy ligado junto con unas subculturas juveniles, ¿no? Aparte de eso, también vemos la significancia de los hogares mapuche, por ejemplo, como espacios de resistencia que levantan dentro de la universidad o en algunos casos en la enseñanza media, y como esos espacios han sido fuertemente defendidos por los jóvenes mapuches como un espacio propio para levantar sus propias identidades, para defender sus derechos de participar en la educación superior, pero a la vez de desarrollar sus propios discursos, sus propios conocimientos a la vez. Entonces vemos que los jóvenes han sido muy
muy importantes para estos procesos.